nuestras invitadas del día. Se trata de la senadora Ana Paola Agudelo, senadora, recordemos, del partido político Mira, y la candidata por esta misma formación política a representar a los colombianos en el exterior, Catalina Bahamón. Catalina, Ana Paola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos en nuestros estudios. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial. Qué emoción nuevamente estar aquí en el Café Mañanero. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Gracias, Jorge. Nos encanta siempre estar aquí con este cafecito mañanero que nos levanta con mucho ánimo, con muchas ganas. Es un placer de verdad compartirlo. El próximo 13 de marzo habrá elecciones legislativas en Colombia y los colombianos en el exterior, en este caso, tenemos la posibilidad de elegir nuestro representante. Tenemos un escaño. Ya muchas veces hemos dicho que nos merecemos más. En algún momento incluso llegamos a tener 2 representantes. Podemos decir que hemos perdido un escaño. Bien, se abre la posibilidad de que muchas propuestas en beneficio de los colombianos en el exterior lleguen a el Senado de Colombia, que lleguen a la Cámara, en este caso especialmente, y queremos precisamente, Catalina, conocer esas propuestas. Pero antes de conocer esas propuestas, tengo que preguntarle a Ana Paola Agudelo, que ha tenido una activa participación en la última legislatura del Senado. Hombre, que brevemente nos haga un balance de esas iniciativas que se han estado apoyando en el Congreso de Colombia en beneficio precisamente de los colombianos en el exterior. Debo hacer la salvedad, no es que en el caso del Congreso exista un escaño para los colombianos en el exterior, sino que ella se ha encargado de llevar esa preocupación hasta esa instancia, quizás que empezó a mostrar justamente en el escaño que aspira a ocupar Catalina, y es que Ana Paola Agudelo, conviene recordarlo, fue representante de los colombianos en el exterior. De manera que, Ana Paola, por favor, ¿qué ha pasado en la política colombiana que beneficie a la población que se encuentra radicada fuera del país? Bueno, Jorge, primero que todo, darle las gracias a todos los oyentes, a todos los que nos acompañan. Como lo dijimos ahora, muy felices nuevamente de estar aquí y sobre todo venir con una rendición de cuentas en la mano, contándole a la gente qué hemos hecho por ellos. Estamos muy contentos porque quiero contarles que al interior de Colombia, en mi caso como senadora, vengo haciendo un recorrido por diferentes zonas del país y tengo la oportunidad pues de venir a España, que para nosotros o para mí también en lo personal es un lugar muy importante. Como tú lo sabes, Jorge, pues salí de aquí de Valencia y desde luego pues representa para mí también ese inicio en la política, en ese trabajo que nace desde lo social, pues haciendo un trabajo muy juiciosos con Catalina para que también pueda llegar a esa representación, porque son muchos los logros que hemos tenido para los colombianos en el exterior, programas como Mi Casa en Colombia, programa que se creó desde el Fondo Nacional del Ahorro a petición nuestra, programas como la pensión, poder cotizar a pensión de manera independiente y también avanzar en el convenio iberoamericano de pensión. Son temas muy importantes, víctimas en el exterior, Jorge, que siempre lo hemos hablado, y las víctimas tienen un asiento, 2 más bien, en la Mesa Nacional de Víctimas, gracias a que Ana Paola Agudelo desde el partido Mira solicitó esto, y es importante recordarlo porque es parte de la rendición de cuentas que venimos trabajando. ¿Qué necesitamos? Queremos obviamente continuar, porque son muchas las puertas que nos quedan por tocar, programas por desarrollar para los colombianos en el exterior. Por eso es tan importante poder llegar en fórmula con Catalina. En este periodo del Congreso pues hemos tenido grandes logros. Yo destacaría la ley de vendedores informales al interior de Colombia, y es que es importante que lo sepamos porque no es solo lo que nos beneficia directamente a nosotros como connacionales, sino de manera indirecta también a nuestras familias. Si los oyentes se ponen ahora a analizar, seguramente todos tenemos a alguien cercano que es vendedor informal en Colombia. Informal no significa solamente ambulante, porque a veces relacionamos eso, sino también ese informal
que como bien los que estamos acá sabemos, cuando se tiene una formalización, cuando se tiene un aporte a salud, a pensión, pues la calidad de vida mejora. Y eso es lo que queremos lograr allí en Colombia, porque es un trabajo igualmente digno, pero que necesitamos mejorarle a ellos las condiciones. Y otra de las leyes que yo me alegro muchísimo de contar es la política integral migratoria, porque Jorge, recordarás que antes de 2014, antes que tuviéramos la curul de colombianos en el exterior, siempre hablábamos de esas necesidades, que Colombia no tenía esa ley, que qué bueno tomar cosas de aquí de España. Bueno, tantas cosas que finalmente tras la coyuntura que hemos tenido en Colombia de extranjeros que han llegado al país, pues se le vio la importancia, donde nos sumamos diferentes fuerzas políticas, incluido el gobierno actual, y sacamos esta ley adelante que yo la he denominado PIN, que es la Política Integral Migratoria. Trae muchos beneficios para connacionales, sus familias y retornados. Y también importante recordar que en este periodo se aprobó la eliminación del impuesto de timbre, que a la que nos sumamos, y que también es importante recordar, de los que nos están escuchando seguramente recordarán que muchos firmaron aquellas peticiones que hemos hecho por más de 10 años, que baje el costo del pasaporte, que baje el costo del pasaporte. Recuerdo tanto, Jorge, una vez que nos abriste los micrófonos para decirle a la gente, por favor firmen, que necesitamos bajar el costo del pasaporte. Sí, son vías en reivindicaciones que hemos arrastrado durante muchos años, y en estos micrófonos siempre que tenemos la oportunidad lo matizamos. Y bueno, se han empezado a notar cambios en ese sentido en la última legislatura. La popularidad del presidente Iván Duque, la verdad es que está muy baja, pero en lo que corresponde a los colombianos en el exterior, yo creo que se ha hecho una tarea muy interesante, por lo menos en ese apartado. Debo matizar, porque no lo dije en la presentación, que Ana Paola busca ser reelegida nuevamente como senadora. Ya de eso hablaremos más adelante, que nos cuente por qué pretende ser reelegida. Y ahora sí, Catalina, cuéntanos por qué quieres representar a los colombianos en la Cámara de Colombia. Bueno, gracias, Jorge. Nosotros queremos representar a los colombianos en el exterior porque necesitamos dar continuidad a todo lo que ya se ha venido trabajando desde la legislatura de la senadora y en su momento representante Ana Paola. Es muy importante dar continuidad a todo eso que se ha hecho y seguir trabajando por estas nuevas necesidades que surgen. Tenemos líneas de trabajo muy marcadas: emprendimiento, empleo, formalización, todo el tema de migración, y como lo decía la senadora, en su momento, en su legislatura, se logró dar visibilidad a las víctimas en el exterior, pues es necesario seguir trabajando de la mano con la sociedad civil, con las organizaciones de víctimas, y por supuesto implementar programas que sean eficaces para el emprendimiento y la migración regulada y segura. Eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? La realidad de la pandemia también ha dejado muchas lecciones, y por eso nosotros también desde el Partido Mira podemos poner como ese énfasis en la migración, la empleabilidad, la mujer, y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. En esa propuesta de la migración regulada y segura, ¿cuál sería concretamente la propuesta? Porque es justamente uno de los temas complejos y uno de los retos, uno de los reclamos precisamente de los países de acogida, empezando por España. ¿Cómo sería esa propuesta, Ya lo Catalina? mencionaba nuestra senadora Ana Paola en la política integral migratoria, esa ley tan importante que se ha logrado, es darle seguimiento y hacer un control tanto a la parte de la salida desde el país como al retorno, ¿no? Porque en ese proceso nosotros venimos viendo que a veces salimos del país de pronto no estando preparados para conocer esa comunidad que nos espera, y al retornar pues pasa igual, ¿no? Entonces tener como una conciencia, y con esta política integral pues ya se tienen mecanismos eficaces para que todo ello se haga de una manera organizada, con mecanismos, ¿no? Desde la política integral migratoria, que todavía no ha sido reglamentada, y por eso necesitamos tener una voz ahí muy atenta a cómo se va a reglamentar, para que la ley no se nos quede solo en el papel. Digamos que esa es la tarea de nosotros desde la legislación, pero pues es también nuestro deber que la ley, digamos, hacerle un seguimiento para que desde el Ejecutivo pues se maneje como debe ser, con programas que permitan lograr estos objetivos. ¿Qué contempla
esa ley de política integral migratoria de la que tanto se habla y que, bueno, durante muchos años se intentó que se pusiera en marcha. Se lo preguntamos hace algunos días al representante actual de los colombianos en el exterior en la Cámara, pero Ana Paola, usted que ha trabajado este proyecto también, quisiera saber, llevarlo a la práctica, ¿qué va a representar para los colombianos en el exterior? Desde luego lo más importante que va a representar es una visibilidad de los connacionales, de los casi 5 millones de colombianos en el exterior. Pero ¿cómo sería esa visibilidad? Eso se hace a través de programas, como ya lo empezamos a hacer digamos de manera puntual, ¿no? El ejemplo es el programa Mi Casa en Colombia, Fondo Nacional del Ahorro, Pensión para colombianos en el exterior, Víctimas en el exterior, Libreta Militar para colombianos en el exterior. En el marco de esa legislatura, lo que empezamos fue a tocar puerta a puerta, institución, entidad, ministerio, concientizando de que todos tienen una responsabilidad con los colombianos en el exterior. Y fue un trabajo casi que de sensibilización en este periodo, porque la gente tenía el desconocimiento. Cuando hablábamos de los colombianos en el exterior, la respuesta era, eso le corresponde a Cancillería. Pero no, pues Cancillería tiene un trabajo muy importante, desde luego a través de los consulados, que son quienes representan al Estado colombiano para las necesidades que nosotros presentemos aquí. Pero no quita que en los demás programas, proyectos, de manera transversal tengamos que hacer parte de los colombianos en el exterior. Cosas tan sencillas como renovar una licencia de conducir se vuelve todo un trámite, hasta que el colombiano tiene que comprar su pasaje para ir a hacer el trámite en Colombia, cosa que ya no tiene lógica, menos después de la pandemia, que comprobamos que finalmente todo se podía de forma digital y de forma virtual. Todo eso lo contempla la ley. Contempla 3 poblaciones muy importantes. Contempla colombianos en el exterior, retornados y extranjeros en Colombia, que era un capítulo que inicialmente no había nacido con esto, sino que estábamos focalizados totalmente hacia el connacional, pero que a la coyuntura que vive el país decimos, bueno, también hay que forjarnos y tener acá unas bases para lo que estamos viviendo en el país. Entonces trae todo ese marco de derechos, de deberes frente a estas poblaciones. Por otra parte, Ana Paola, Colombia ha sido noticia a nivel mundial en materia de inmigración el último año, especialmente con ese estatus migratorio a cerca de 2 millones de venezolanos, una experiencia que, repito, pone en el mapa de la solidaridad. Yo creo que se trata del proyecto más ambicioso en materia de inmigración, y no lo digo yo, sino que lo han dicho las distintas organizaciones internacionales, como es el caso de la ONU. Amerita un comentario de su parte. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que justamente estando en 2015, cuando se hace el primer cierre oficial de frontera y empezamos a ver esa ola migratoria hacia Colombia, recuerdo tanto que citamos a una audiencia Migración Colombia en ese entonces con el director Christian Kruger, y yo personalmente le pedí, basada en la experiencia que yo tenía como migrante en España cuando vivía acá, le dije, mire, señores Migración, lo primero que tenemos que hacer, en ese tiempo existía el PEP, que era el permiso especial de permanencia, entonces empezamos a sacar PEP 1, PEP 2, PEP 3 y así vamos aumentando. Entonces yo les decía, miren, nosotros ya tenemos que dejar el 1, el 2, el 3, el 10, el 15 y lo que tenemos es que centrarnos en sacar una posibilidad donde los que llegan se regularicen. Difícilmente ellos se van a ir, no podemos pensar en deportaciones masivas porque nuestra frontera tiene miles de kilómetros donde se pueden, hoy los devuelves por aquí, mañana pasan por la trocha, entonces eso no tiene sentido. Lo que tenemos que pensar es una inserción sociolaboral donde ellos efectivamente se acojan en Colombia, pero además le aporten al país, como hacen nuestros colombianos en el exterior que llegan a aportarle a esos países de acogida. Y con base en esa idea que a él le encantó y dijo, sí, tenemos que hacerlo así, también hay que reconocer que desde Migración Colombia se empieza a hacer un trabajo articulado con ACNUR, con diferentes países, a tomar en cuenta ideas, propuestas, qué ha pasado en Europa, cómo los han acogido, qué pasó en Alemania, cómo es en Ecuador con la ley de movilidad, y finalmente nace este estatuto en medio de este gobierno, que yo pienso que efectivamente no solo es ambicioso, sino que es una medida eficaz. Porque hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo a esos extranjeros en Colombia. Uno de los temas que tenemos en materia de seguridad, Jorge, es que, por ejemplo, yo iba y decía, me encontraban delinquiendo y no, yo me llamo Ana Paola Gudelo. Y al otro día
como no había un registro, me volvían a correr. Yo decía, me llamo Catalina Bamón. Y al otro día no, yo me llamo Jorge Rivera. Entonces no había una forma de controlar, porque ellos pasan por pasos irregulares, pasan la gran mayoría sin documentos, porque pues su país de origen no se los está actualizando. Y en esa ola masiva, entonces dijimos, lo primero que tenemos que hacer es un registro biométrico. Necesitamos saber a quién tenemos al interior del país, y eso se puede hacer con el estatuto, además de darles a ellos la posibilidad de tener un trabajo en regla. Muy bien. Vamos a una breve pausa y de vuelta Ana Paola nos va a contar por qué quiere ser reelegida en el Senado de Colombia. Y bueno, también Catalina nos va a seguir hablando acerca de sus propuestas para conquistar el voto de los colombianos en el exterior. Recuerden, elecciones el próximo 13 de marzo. Ya regresamos.